Buenos días. Va a haber que hacer un cambio de planes por una noticia que, aunque era previsible, pues se ha producido, y es que acaba de fallecer la madre de Pedro Santana, que por eso no ha podido él estar estos días atendiendo el curso. Y entonces estaba anunciada su conferencia de 9 a 11 hoy, y entonces ha habido que improvisar. Y como el otro día Lola Ruiz pues habló las 2 horas del tiempo y se quedó incluso corto, pues entonces ha tenido el buen gusto de acomodarse a unas circunstancias sobrevenidas y va a recapitular su exposición del otro día para que dé tiempo también a que haya coloquio, ¿eh? Pues nada. Y entonces nada, mandamos un abrazo a Pedro Santana. ¿Ya? Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que como aquí hay un público con bastante experiencia en dar conferencias, en dar clases y cosas de este tipo, pues creo que podéis entender perfectamente lo que se siente cuando vienes con la mente de turista relajado que va a escuchar lo que otros cuentan y de repente te ves de nuevo delante del micrófono teniendo que hablar. Es decir, esto es una reconstrucción donde el cerebro tiene que volverse a poner con el nivel de tensión necesaria para enfrentarse a este desafío. Pero bueno, lo que está claro es que lo que esperamos todos es que Pedro pase este trance, que es duro, siempre lo mejor posible y desde luego sin tener que tener la más mínima preocupación sobre lo que pase con el curso, lo que hagamos, y sacaremos lo mejor de nosotros mismos todos, empezando yo la primera. Vamos a ver cómo soy capaz de, imposible sustituir su presentación, que seguro que era brillante y enormemente interesante, pero cuanto menos cerraremos un poquito el capítulo de lo que dejamos abierto el otro día. Como mis neuronas no sé en qué nivel de tensión están, pues espero que el debate sea relajado, sosegado y pueda contribuir a que charlemos sobre los temas que queráis. Bien, yo sé que el otro día tuvimos, y fue error mío también por el cálculo del tiempo, pasar un poco por encima quizás la parte que operativamente conocéis mejor, que es la parte de cómo se ha ido construyendo y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años de concreción del Sistema Nacional de Salud. En definitiva, si os acordáis, la presentación que yo hacía era Filosofía, Ideología e Institución. Y hablábamos que la parte de la institución es la que es contingente a de qué manera cristaliza en el mundo real las ideologías, las filosofías y cómo eso se traduce en aquellos espacios, en este caso sanitarios, que son lo que todos percibimos cuando tienes un dolor y quieres ir a tu médico de familia o cuando te encuentras con unas interesantes listas de espera. Eso es el mundo real, eso es cómo son las cosas, y a esas cosas se llega en distintos procesos, con distintas tomas de decisiones desde el marco político y sobre todo con todos unos equilibrios entre lo que son los modelos, que hablábamos el otro día sobre lo que es un modelo con sus componentes ideológicos, lo que son los sistemas, que es cómo articulas en el mundo real los modelos, y lo que son las instituciones como las concreciones, como decía hace un momento, concretas de las cosas que son las que prestan los servicios. Bien. Simplemente por yo misma ponerme en escena con respecto a lo que hablábamos el otro día estuvimos haciendo un recorrido rápido y muy ayudado por las otras intervenciones que había habido previamente sobre lo que estaba pasando en el Reino Unido cuando se constituye el National Health Service, el punto de referencia que fue para la construcción en España del Sistema Nacional de Salud, los debates que hubo en España sobre la tipología del modelo, es decir, cómo después de que la Constitución establece el derecho a la salud y el derecho a la asistencia como el marco global sobre el cual los poderes públicos, porque la Constitución no entra en más matices, sencillamente señala el tema como un derecho, pero asigna a los poderes públicos para que establezcan el cómo esos valores de igualdad, equidad, etcétera, se van a llevar a cabo. Y eso es lo que nos lleva al debate posterior en torno a la Ley General de Sanidad,
que ese debate tiene como distintos momentos. Tiene un momento desde la Constitución a la Ley General de Sanidad, unos momentos de debate político entre los partidos en ese momento, la UCD, el Partido Comunista, que desde luego sus comisiones y su ámbito de sanidad tenía una discusión importante sobre los modelos sanitarios, y el propio Partido Socialista. Y os acordáis, si es que os acordáis, claro, porque hemos recibido mucha cosa en el medio, ¿cuáles eran los distintos posicionamientos? Terminamos la sesión con los distintos posicionamientos que iban teniendo los partidos políticos con respecto a cómo hacer efectivos esos poderes que le encomendaba la Constitución. ¿De acuerdo? Esto era un poco por recuperar un poquito el marco del otro día y volvernos a situar en él. Bien, yo sí creo que al final, por adelantar, os dije rápidamente que lo que a mí sí me ha quedado bastante claro en estos, más que nada empíricamente, es decir, por lo que es mi propia experiencia profesional en estos años, es que el objetivo fundamental político era realmente la constitución de ese Estado federal. Es decir, por encima de lo que podía ser la eficacia y la eficiencia concreta de las mejores formas de prestar los servicios a la ciudadanía. O sea, el principio político, el acuerdo político de la descentralización de determinados servicios como era la educación y la sanidad, en mi opinión, estuvo y ha estado y está siempre por delante de otro tipo de apreciaciones sobre la eficacia, eficiencia operativa, bien sea del sistema educativo o, en este caso, que es el que estamos tratando, del sistema sanitario. El grado de descentralización empezó con la salud pública, y esto es muy interesante porque, claro, si os dais cuenta, el ámbito de la salud pública es el que toca pues, las aguas, el medio ambiente, el control de las epidemias, vacunas, en fin, todo este mundo. Claro, es curioso que eso se descentralice, porque los bichitos no entienden de fronteras, no sé si me explico. Y sin embargo, antes de que se hiciesen las transferencias de lo que entonces se llamaba el INSalud, se transfiere la salud pública, porque había que dar algún tipo de contenido a aquellas consejerías que ya se habían articulado en las distintas comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Este es el contexto. Entonces, bueno, pidiéndoos disculpas a todos de antemano por lo que pueda ser mi reestructuración para estar otra vez hablando aquí con vosotros, pues vamos a intentar abordarlo lo mejor que podamos. Bien, un tema importante es que en el año 78 nosotros tenemos el Real Decreto Ley, que es sobre la gestión de la seguridad social. Yo no me voy a entretener, porque creo que son cosas que son asequibles a cualquiera que esté interesado en estos temas, pero a lo largo de todo lo que habían sido los años 50, 60 y los debates sanitarios, la desarticulación de las organizaciones que se encargaban de la sanidad era un tema obsesivo, es decir, preocupaba que estaba desarticulado, que el sistema no se coordinaba, que tenías por un lado los elementos de la beneficencia, por otro lado tenía unas responsabilidades estaban en manos de los municipios, otras en manos de las diputaciones, otras en manos de otras entidades. Entonces, lo que hace ese decreto es generar una serie de estructuras propias de la seguridad social, y entre ellas una de las que se crea es el INSalud. El INSalud, yo no sé si os suena a muchos de vosotros, pero de alguna manera era el órgano que, dependiente del Ministerio de Sanidad cuando se constituye, se encarga de lo que era la gestión operativa de todos los hospitales y todos los dispositivos asistenciales. Otro organismo que se crea, y que a vosotros que sois muchos profesores, y el otro día me lo comentaba alguno, era organismos como MUFACE. Es decir, ¿y por qué se crean? Pues se crean porque, claro, hay que hacer una cobertura en el proceso de integración de los distintos colectivos a la seguridad social. En un momento determinado se plantea quién va a cubrir a los funcionarios. Y en ese momento el propio INP, daros cuenta que en España se está construyendo estos elementos de la seguridad social en un momento que es después de la crisis económica, es decir, de la crisis del petróleo. Es decir, aquí se constituye esos principios de servicios, de ordenación, de cobertura de la seguridad social y demás, pero ya estábamos en una crisis que era notable, no era casual. Por lo tanto, claro, la seguridad social, con la caja de la seguridad social, tiene que ir incorporando grupos de cobertura, y aquí hay unas tensiones objetivas entre la disponibilidad económica y la capacidad de absorción de esos colectivos. Entonces,
es en esos momentos cuando el Instituto Nacional de Previsión no tiene la capacidad, en un primer momento dice que no le transfieran determinados grupos de cobertura, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se plantea que la cobertura de los funcionarios, que era un volumen importante, se haga a través de otro organismo, es decir, se haga de otra manera. ¿De qué otra manera? Pues que es el sector público el que asume la financiación, pero la provisión de los servicios, igual que ocurre con las Fuerzas Armadas, etcétera, se va a hacer a través de otros dispositivos que pueden venir del entorno privado, de aseguradoras, etcétera. Y ahí es donde surge el tema de Muface, que os da la posibilidad de que podáis elegir ser cubiertos bien por la Seguridad Social en régimen general o bien con régimen específico. Esto es especialmente interesante porque en los debates posteriores y ahora vigentes entre las dos visiones que puede haber sobre la prestación de servicios sanitarios, el modelo Muface, desde lo que llamas, desde lo que se dice, es bueno, el centro o el Partido Popular, lo que quieras, siempre se considera como una opción a la situación sanitaria. No sé si me explico. Es decir bueno, que la financiación del sistema sea una financiación pública a través de lo que es la financiación del Estado, eso, en mi opinión, desde luego hoy día no está cuestionado. ¿Me explico? Esto ya forma parte del marco global en que todo el mundo está de acuerdo. El debate fundamentalmente está centrado en la provisión de los servicios. Es decir, los servicios, los hospitales, las instituciones tienen que ser necesariamente gestionadas directamente por el sector público. Insisto, gestionadas directamente por el sector público significa ser gestionados en el marco de la función pública. Y el otro día creo que ya tocamos que la gestión operativa a través de la función pública tiene unas reglas de juego. El Estado cuando opera con reglas de juego concretas, opera con marcos legales concretos. Claro, la transformación de la función pública ha sido un tema de debate importantísimo en la década de los 80, o sea, y aquí hay personas, desde luego, Chema, estás ahí, pero no me dejes sola, ¿vale? Hay personas que conocen esto muchísimo mejor de lo que yo lo conozco. ¿En qué sentido? En que de verdad que la literatura producida por el Instituto de Administraciones Públicas, por el Instituto de Estudios Fiscales, sobre la necesidad de modernización de la administración pública en España, de verdad es importantísimo, tiene un peso específico importante. No es que hubiese, os decía, te creo el otro día, una ignorancia sobre qué estaba pasando. Las administraciones públicas estaban activamente intentando ver, pero desde hace años, cómo adaptarse a los nuevos requerimientos sociales, económicos para la prestación de una serie de servicios desde unos criterios estructuralmente distintos a los que habían sido anteriormente. O sea, hay una relación absolutamente dialéctica entre esas demandas y la adaptación. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hacer un cambio en la función pública tiene unas implicaciones verdaderamente importantes y así las propuestas de reforma y los distintos, llamémoslos libros blancos o como... ¿Tengo que hacer algo? Perdón. Perdón, ¿eh? Claro, es que no venía yo con la blusa preparada para esto, no sé si me entendéis. Claro. Pues me dejas tu sudadera. ¿Vale? Vale. Bueno, claro, ahora se me va a mí la cabeza del tema, esto no puede ser. Bueno, lo que estaba diciendo es que las distintas reformas que se estaban planteando decían, bueno, vamos a ver, el sector público tiene que prestar los servicios, la población ha cambiado, las posibilidades de servicios mucho mayor, la oferta estaba induciendo una demanda cualitativamente y cuantitativamente diferente, la expansión de hospitales, es decir, esto había cambiado completamente. Y el marco operativo que nosotros teníamos dentro de la administración pública, que era esa función pública, estaba muy diseñada para la función de un ministerio. Y de hecho, si os dais cuenta, los hospitales generales fundamentales que teníamos eran los que dependían, antes, aparte de los de la Seguridad Social, es los que dependían de las diputaciones provinciales. Entonces, claro, en la Diputación Provincial, los hospitales generales funcionaban con el horario de la Diputación, de 8 a 3.
¿Por qué no os habréis preguntado más de una vez, pero bueno, ¿por qué el hospital cierra a las 3? No sé si me explico, ¿por qué la actividad no se plantea? Bueno, pues porque era, y el comité de empresa en su momento, pues podía estar representados los médicos por una persona que era del comité de empresa de la Diputación, por ejemplo, y que podía ser pues un celador de la Diputación provincial, y esta era la persona que tenía que gestionar, pues a lo mejor las reivindicaciones laborales de los médicos. ¿Me explico? Esto es un poco para decir, bueno, aquí hay un desajuste. Claro, ese desajuste y la transformación que hubiese implicado la función pública, pues parecía que sí, que se tenía que modernizar, sobre todo para la provisión del sector servicios, educación y sanidad. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que estamos hablando de palabras mayores. Daros cuenta que habíamos tenido ya la entrada del plan de convergencia de Maastricht, daros cuenta que la reconversión industrial fue dura y ahí los sindicatos y demás se tuvo que negociar y fueron momentos de una enorme tensión en las estructuras políticas y económicas del país. Y claro, tocar la función pública ya era harina de otro costal. Esto nos lleva a que en el ámbito sanitario esto se vive como una primera parte en la que recuerdo como parte de historia profesional, que el debate era la reforma de la función pública y que esto lo resuelva de alguna manera, a pasar a ser, pues como dijo un consejero de la época, decir, pues si la función pública no lo arregla, pues nos vamos de la función pública, pero claro, no nos podemos ir de la función pública. Con lo cual tenemos una disfuncionalidad importante entre lo que era ya una transformación absoluta de nuestro tejido social, del tejido económico, de las expectativas creadas sobre lo que era la provisión de los servicios, del objetivo político de la descentralización progresiva de todos los servicios sanitarios y, por otro lado, el armazón operativo que no tenía, ni ha tenido, ni tiene la elasticidad suficiente para adaptarse a lo que eran las nuevas demandas que ya estaban funcionando. Sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos humanos, es decir, a nadie se le escapa que el sistema sanitario, como ocurre con el sistema educativo, lo que prestas como valor a la sociedad es conocimiento. Es un conocimiento que en nuestro caso se traduce en diagnósticos y tratamientos y cuidados. O sea, es lo que ofreces. La gente, como decía el otro día, no quiere acceder a un edificio. Quieres acceder a un diagnóstico y a un tratamiento rápido y que te lo hagan bien y te lo hagan bien a la primera. Claro, aquí lo que es las estructuras que tienes para la gestión de las personas, para estimularlas, para incentivarlas, para diferenciarlas, es una herramienta vital y muy ligada a la calidad del propio sistema. Y yo creo que esto que digo para la sanidad es absolutamente aplicable para el sector de educación. Es decir, si tú tienes a colectivos de personas que te ocupan el 60 y tantos % de lo que es el presupuesto de un hospital y que están ahí y que son los que tienen que dar el producto, entre comillas, evidentemente la calidad de ese producto viene ligada con los grados de motivación, de conocimiento, de incentivación que tengan esos profesionales. Luego entonces esa parte, aquí hay un problema, y yo creí que era la cabeza, pero veo que es el aparato más que la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? La que es muy finita la blusa. Pues la blusa no me la puedo quitar. No. ¿Sí me entiendes? Yo me dejas tú esto y me lo pongo. No se me ocurre más. ¿Estás bien? A ver, ahí sí. ¿Ahí? A ver si no estoy más. Si no te Desde luego, hoy no es mi día, ¿eh? Esto os lo digo yo en serio, es un día de sorpresas. Bueno, vamos a ver. Este proceso que os estoy adelantando y os estoy comentando, esto se ha ido gestando. Y muchas de las cosas que vosotros seguramente hoy leéis en los periódicos o veis que forma parte del debate sanitario de todos los días, pues se han ido construyendo. Os decía hace un momento que aquí teníamos ya un Insalud que de alguna manera estaba gestionando toda esa estructura, teníamos una serie de contradicciones con respecto al modelo operativo que marcaba la función pública y las reglas de juego, tenemos como un gran colectivo, como son los funcionarios, de repente están dentro del sistema, pero se salen del sistema con otro modelo de cobertura en la prestación de servicios y en paralelo, fijaros que en los años 70 lo que ya está ocurriendo a nivel europeo y sobre todo en el país que nos era el país de referencia como modelo
en el Reino Unido es que ya llevaban varios años de experiencia con el Sistema Nacional de Salud británico y empiezan a salir en los distintos países europeos con distintos modelos, Alemania, Netherlands, los países nórdicos, la propia Inglaterra, empiezan a salir los primeros, bueno, los primeros no, análisis económicos sobre la viabilidad, sobre la eficacia, sobre la eficiencia, sobre la efectividad de esos modelos. Con lo cual, cuando nosotros estamos en las puertas de crear el Sistema Nacional de Salud, tenemos por un lado la estructura ideológica que dice este es el modelo que queremos, pero en paralelo tenemos también los inputs de todo lo que está siendo la evaluación de las políticas sanitarias y de los modelos sanitarios en el resto de Europa. Con lo cual nos llega al mismo tiempo, por poneros un ejemplo, la ideología del Sistema Nacional de Salud como concepto que hablábamos el otro día, al mismo tiempo que nos llega el cambio de gobierno de los laboristas a los conservadores en el Reino Unido, la llegada de Margaret Thatcher, Reagan en Estados Unidos, y ante la evidencia del análisis que hace Griffiths sobre el Sistema Nacional de Salud británico. Claro, aquí ya ese tipo de documentos empiezan a ser materia también de análisis. ¿Me explico? O sea, estamos construyendo, estamos moviéndonos en el plano absolutamente, llamémoslo más ideológico, queremos, el sistema es el Sistema Nacional de Salud, igualdad en el acceso, equidad, etcétera, etcétera, que hablamos el otro día, pero ya empezamos a manejar lo que es la documentación, lo que son los informes que van llegando del resto de los países europeos que han entrado en la construcción de este tipo de modelos en las décadas anteriores. Entonces, el tema de la eficiencia y la efectividad nos viene en paralelo al tema ideológico, es decir, a ver, ¿cómo se articula todo esto? Pero además nos viene en que los análisis que llegan es independiente en muchos casos del modelo sanitario. Es más, en la evidencia, os decía el otro día con el informe que hizo la London School sobre el tema de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, en los primeros años, una vez montado el Sistema Nacional de Salud británico, el resultado era que, si bien era cierto que el incremento del gasto era progresivo en todos los países, el más coste-efectividad era un modelo de Sistema Nacional de Salud, dentro de lo que ya era una tendencia en crecimiento verdaderamente importante. Claro, cuando Margaret Thatcher, perdonad que tengo que hablar de ello porque os puedo garantizar que estos eran los inputs, las entradas de debate que teníamos al mismo tiempo que se estaba configurando la Ley General de Sanidad. No sé si me explico, no es por decir, es que eso tuvo muchísima influencia en lo que posteriormente sería el informe Abril y el análisis de la eficiencia del sistema. ¿Vale? O sea que no es que los dos planos hay que tenerlos aquí ahora mismo presente. El nuestro propio, con nuestros partidos comunistas, nuestro Partido Socialista, la UCD en pleno debate sobre esto, en paralelo el modelo de referencia y los análisis a nivel europeo sobre la efectividad y la eficiencia de aquellos modelos que ya estaban articulados. ¿De acuerdo? Ese es el contexto. Bien. De manera similar, o sea, cuando sale el informe Griffiths en el Reino Unido, lo que Griffiths dice, eso es un informe, perdonad que no lo he dicho, disculparme, esto es un informe que cuando Margaret Thatcher llega al poder, su gobierno piden a Sir Griffiths que le haga un estudio de lo que está pasando en el Sistema Nacional de Salud británico como organización, como institución. Y una de las cosas que Griffiths dice, ¿y que a dónde va? ¿A dónde va? Porque el incremento del gasto ya era imponente, ¿no? Entonces, lo que Griffiths, una de las cosas que dice muchas, es un informe realmente interesante de análisis, una de las cosas que dice, este sistema irá a donde le dirijan las millones de decisiones clínicas que día a día se están tomando. Es decir, este buque no tiene un rumbo. O sea, este buque se está moviendo por vientos y esos vientos son las decisiones puntuales que tomen cada uno de los profesionales que existan en el sistema. Porque no olvidéis, tener en cuenta que a diferencia de vosotros, que sois muchos de vosotros profesores, en el caso de la sanidad un médico es una cosa distinta, porque el médico el gasto lo tiene aquí, en una receta. Esta es la gran diferencia, es decir, esto cuando se hacen los análisis de organizaciones queda muy claro planteado, o sea, es muy rara una empresa en la cual el sujeto que está directamente prestando el servicio es el que tiene en su poder la imputación del gasto.
Con lo cual tú puedes hacer las previsiones que quieras a nivel de políticas de gestión del presupuesto, etcétera, pero indudablemente es el médico cuando está tomando una decisión sobre qué tratamiento, qué pruebas complementarias te está pidiendo, la imputación del gasto la tienes ahí directamente, con lo cual el presupuesto como tal, el margen que te queda, te lo está dirigiendo el médico. De ahí todos los sistemas centralizados en qué es lo que hace el médico, qué prescribe, qué fármacos prescribe, cómo los prescribe, qué es lo que hay. Claro, cuando la presión social que hablábamos el otro día, cuando hablábamos de los fármacos y demás, te llega al ciudadano, se le pone al médico en una situación verdaderamente crítica. Y esto se vio muchísimo cuando la reconversión industrial. Sobre todo imaginaros en un País Vasco donde esto tuvo un impacto brutal, hay dos poderes que tienes de repente en la mano, dos poderes y dos problemas. Sí, tú prescribes, pero también tienes que dar la baja laboral. Y claro, la baja laboral, ¿qué es lo que es? Es la acreditación a un sujeto de que está eximente de una responsabilidad social como es el trabajo. No hace falta que os diga las presiones objetivas que ha habido sistemáticamente en los médicos cuando tenían que dar de alta a algún profesional que a lo mejor estaban en pleno proceso de reconversión. O sea, estos son temas que no tocamos, pero que son dignos de tocar. Es decir, claro, tú tienes delante la relación médico-paciente, tienes delante un paciente y de repente el sistema, con los límites estructurales que se haya puesto, por ejemplo, esto no se puede recetar, esto sí, pero tú eres el que tienes que aguantar en un face-to-face, en un cara a cara con el paciente, el decirle, pues no, esto no se le puede recetar, o esto sí, o esto se lo doy, o esto no se lo doy, o le tengo que dar el alta o no le tengo que dar el alta. Estos son temas de unas implicaciones económicas espectaculares, como os podéis imaginar, simplemente os doy unas pinceladas para que tengamos una foto de que todo esto que estamos hablando en cuanto a la eficacia y la eficiencia del sistema, la macropolítica y luego la realidad operativa todos los días de las tomas de decisiones clínicas vinculadas a imputaciones presupuestarias y a presiones sociales sobre lo que tienes que hacer o no, todo esto forma parte del mismo poliedro. Es decir, esto para analizarlo en serio, el poliedro lo tenemos que ver de una manera integrada y todo eso va, si lo revistes, de un debate ideológico que cada vez se separa más de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es la que es. Entonces, venga un partido, venga otro, enfrentas lo mismo, que el gasto se te está disparando de una manera espectacular, que la población cada vez tiene más expectativas porque son reales, es decir, los conocimientos científicos son espectaculares en estos años, por lo tanto no es que, claro que la población lo tiene, tienes todos los medios contándote las cosas impresionantes que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo conjugas un equilibrio entre una supuesta ideología que te está contando que este lo ha hecho mal porque tú lo harías mejor, porque tienes una concepción más amplia de los derechos, deberes, no hay igualdad? Fijaros, en los años 80, en el Reino Unido, mientras estábamos con el tema de la reforma del informe Griffiths, de viendo cómo meter es cuando se meten los gerentes dentro de los hospitales, que eso fue una confrontación brutal. O sea, cuando Griffiths dice, oye, esto no está gestionado, hay un momento donde entra lo que es el gerencialismo. Es decir, hasta esos momentos los hospitales tenían un administrador y el director médico. O sea, básicamente ese era el juego que había y nosotros en los hospitales teníamos un esquema muy similar. De repente se entiende que esto es una organización de las más complejas que existen y esto es objetivo. Peter Drucker te lo dice con toda... Un hospital es de una complejidad sistémica impresionante de gestión. Claro, y lo que te dice es, oiga, esto se tiene que gestionar. Y empieza la primera ola de los gerentes entrando en el sistema. Y claro, ahí está la primera confrontación entre la decisión clínica y la libertad clínica y los gerentes. Y esto nos daría para un montón de seminarios, yo ni entro, pero os lo pongo encima porque el debate estaba ya abierto. Bueno, pues en paralelo a esto, la producción que había en el Reino Unido era In Spite of the Welfare State, es decir, a pesar del estado de bienestar, un libro que fue conocidísimo, The Black Report, que fue el informe de Black sobre las desigualdades y salud, o sea, los años 80, en ese Reino Unido que nos era de referencia, que ya iba aportando todos los problemas de efectividad y demás, en paralelo surge toda una cantidad de bibliografía espectacular sobre el Sistema Nacional de Salud no está a la altura. Tiene que dar más y mejor. Y aparecen las líneas del grupo de economistas de Aberdeen, de York, etcétera, eran brutales, aportando, de la London School,
Acordaros que os decía el otro día que se centraron muchísimo en el tema del análisis de las desigualdades y los impactos del desempleo, porque también en esos momentos, después de la crisis económica también en Inglaterra, el tema del desempleo y salud era el tema, vamos, emergente, era lo que todo el mundo estaba analizando. El impacto en la salud del desempleo, Unemployment and Health, eran todas las publicaciones, o un grupo de publicaciones brutales en aquel. Cuando estemos conectados otra vez para dejar de decir tonterías. Me río por no llorar. ¿Ya? Bueno, seguimos. Estaba comentando lo que fue en la década de los 80 el análisis de los impactos económicos por un lado, por otro lado la tensión sobre los sistemas nacionales de salud y el conjunto de los sistemas sanitarios, diciendo que no daban bastante, es decir, que había desigualdades. Claro, a ver, que era evidente, pues claro que iba a haber desigualdades en los niveles de salud, hagamos lo que hagamos, siempre va a haber un gap, una fisura en esas desigualdades. Bueno, y un debate importantísimo, importantísimo para los que estamos dentro, pero lo sufrís los que vais al médico, es el debate sobre la atención primaria. ¿Os acordáis que comentamos que, creo que fue en el 78, en la conferencia de Alma-Ata, el otro día hablando de lo que era la Organización Mundial de la Salud, cómo definió la salud, y luego comenté el tema de la conferencia de Alma-Ata muy rápidamente, y ahí de lo que se habla es de la atención primaria como puerta de entrada al sistema. Y yo, claro, yo es que tengo que tener muy en cuenta el público que sois y sé que hay anécdotas que a vosotros no son relevantes, pero esto tenía muchísima relevancia en lo que era la ordenación de los sistemas sanitarios. Porque vosotros ibais a Francia, Alemania, Bélgica, sabéis que lo que el ciudadano hace, o sea, tienes unos modelos de aseguramiento, entonces el ciudadano elige una pauta de cobertura, una entidad, pues lo que hacéis es muy fácil, es decir, eliges que te cubra uno u otro, y lo que tienes es un libre acceso o bien al especialista directamente o bien a un médico general, pero eliges directamente, no tienes que pasar por un médico general para que te lleve a otro, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimas implicaciones y no entro en ellas y cortarme si entro más de lo estrictamente necesario, pero es importante para entenderlo. Vamos a ver, si nosotros tenemos un fondo económico que tiene el Estado y sobre él compiten una serie de agencias aseguradoras, compiten entre ellas y los ciudadanos eligen tener una cobertura con Adeslas, con Sanitas, lo que hacéis en Mufaz es un modelo prácticamente idéntico al que hay ahí. Pero esos modelos conllevan también modelos retributivos distintos. Por ejemplo, en Francia y Alemania al médico se le paga por acto. Hay una libre elección, yo elijo ir a ti, entonces te pagan por acto. ¿Qué significa? Que cuantos más actos hagas, más vas a ganar. Hay una relación directa entre el número de actos que haces y lo que tú cobras. Por otra parte, el ciudadano elige, con lo cual la compra de sanidad, la compra de servicios es más frecuente. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a verte a ti y luego te veo a ti y luego puedo ir al otro.
Con lo cual lo que llamamos es el shopping, ¿no? El ir de compras al sector sanitario, desde los ciudadanos también existe. Este es un modelo muy similar dentro de los planes de coberturas que tienen los modelos de mercado como el de Estados Unidos. Claro, ¿en qué tiene implicaciones todo esto? Pues las tiene, primero, el ciudadano está más contento, porque sientes que tienes lo que quieres y como lo quieres y cuando lo quieres, eliges, entre comillas. El médico cobra más. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás induciendo, tienes un control más directo sobre lo que van a ser tu sistema de remuneraciones. Pero claro, estos sistemas, ¿dónde tienen el desvío? Que tienes un gasto mucho más disparado, que los controles de calidad, porque claro, no olvidéis nunca que en el acto clínico la mala praxis puede venir por dos fuentes, por exceso o por defecto. Porque doy más, o sea, el que un médico haga, que tengamos más incidencia sobre vosotros, pedir más diagnósticos, más tratamiento, más pruebas, eso tiene un precio en la salud. ¿Por qué? Porque una prueba no es una cosa banal. O sea, hay pruebas que sí, pero me entendéis por dónde voy. Es decir, cuidado, que esto, un sobreexceso de esto es dañino para la salud, pero también puede ser por defecto. Es decir, yo como médico, mi compañía de seguros o el sistema no me deja pedirte una determinada prueba para hacerte una detección precoz de un cáncer o lo que sea, y luego tú te encuentras con que tienes un diagnóstico tardío, y en el diagnóstico tardío las posibilidades terapéuticas que tienes son distintas. O sea, es un tema de una articulación verdaderamente compleja. Entonces, en los sistemas nacionales de salud, como es el Reino Unido, y el modelo que nosotros optamos, se considera que la atención primaria, es decir, lo llaman de gatekeeper, o sea, el médico de atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Esa es la hipótesis de base. Pero claro, para ser la puerta de entrada al sistema, ¿qué significaría? Significaría que cada uno de los que estáis aquí sentados, si pensáis en la relación que tenéis aquí y ahora, en el año 2019, con vuestro médico de cabecera, con vuestro médico de familia, os haréis un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces os han cambiado a vuestro médico de familia sin enteraros? ¿Cuántas veces habéis ido a verle, si es que habéis ido a alguna, o no os habéis ido a urgencias directamente? Es decir, claro, para que el médico de familia realmente sea la puerta de entrada en un sistema, hay una serie de requerimientos brutales de servicio que tiene que hacer que la población o el ciudadano se sienta que es la persona en la que deposita su confianza, no solo cuando le duele algo ligero, sino para que sea el que le conduce a través del sistema sanitario. Es decir, que no le preguntes a tu vecina del quinto que te diga, oye, ¿y a ti qué médico fue el que te miró? Oye, ¿y a ti qué tal? Que es como andan todos, ¿es verdad o no es verdad? Porque el depósito de confianza, o sea, en un tipo de, en todo lo que son las relaciones con las profesiones, es igual que seas un arquitecto, un ingeniero, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una transposición de confianza, ¿es verdad o no? Máxime cuando es un tema que nos toca a temas fundamentales. Claro, si tú no construyes esa relación médico-paciente sobre lo que es una elección, una confianza, una relación, llamémoslo personalizada, en el sentido de que yo te elijo y tú me aceptas. Claro, en España esto es un procedimiento administrativo a través de la gestión del cupo. Y ahora entramos en ello, ¿vale? Para que os deis cuenta que, claro, ahí ya empieza a haber diferencias sustanciales entre el modus operandi de sistemas parecidos como modelos o como sistemas sanitarios, pero que no tienen luego nada que ver a la hora de su gestión operativa, de su institución, de cómo se hacen las cosas, es decir, cómo se articula la relación médico-paciente en el Sistema Nacional de Salud en España versus a cómo se realiza la relación médico-paciente en el Sistema Nacional de Salud británico o en los países nórdicos. ¿Cómo se establece ese primer vínculo, llamémoslo de confianza, de depósito de confianza, para que realmente ese nivel de asistencia, que es el que no tiene que tener, o no tiene esa tecnología, tiene acceso a sus pruebas y a lo que necesita para tomar una decisión, pero es el más eficiente para resolver un número importantísimo de problemas de salud que no tienen por qué llegar a un hospital? Pero claro, el médico de familia nos tiene que dar dos garantías. Primero, que sabe resolver lo que tiene que resolver a su nivel de conocimiento y sobre todo que sabe derivar aquello que tiene que derivar.
Y esto ya es un matiz de enorme complejidad. Y todo esto que os cuento, y no vamos a seguir con el tema, salvo que queráis saber algo luego en el debate, porque si no, me como las 2 horas y tan tranquila. En el año 78 en España se crea la especialidad de medicina familiar y comunitaria, en un debate importante y con una apuesta ya de un modelo basado en un primer nivel de asistencia, con médicos además asalariados. Esto es importante, os he dicho antes que en otros sistemas y en otros modelos los médicos cobran con otros criterios retributivos y que esto tiene un impacto importante en la práctica clínica, ¿de acuerdo? Y por tanto en los servicios que vosotros recibís y que recibimos todos. Entonces, en el año 78 en España se crea la especialidad. Y además de eso se entra en todo un proceso de ordenación territorial de la sanidad. Es decir, cada comunidad autónoma, y ya bajo un escenario había unas que ya se estaban empezando las transferencias, y la primera de todas ellas es la de Cataluña. O sea, la de Cataluña se produce en tiempos de la OCDE y es la primera transferencia que se hace. Con lo cual, seguimos en la línea de lo que estábamos hablando, de que el objetivo político siempre ha estado, en mi opinión, desde luego, ha estado marcando las decisiones que se han ido tomando en el sector sanitario de manera total. Esto lo hemos comentado porque aquí tenemos el tratado de adhesión, yo os hablé de cómo se apuesta, gana las elecciones el Partido Socialista, la apuesta es un Servicio Nacional de Salud y esto ya os lo he comentado. Bien. Hay otro tema que a algunas de las personas que hay aquí interesa bastante, me consta, que es el debate que se produce cuando Ernst Joels está en el Ministerio de Sanidad con Francesc Reventós. Fijaros que en esos momentos son 2 personas catalanas las que están dirigiendo tanto el Ministerio como el InSalud. El InSalud como la gestión de la parte operativa y el Ministerio, pues la parte política, la parte de dirección de la política sanitaria. Y es en ese contexto donde empiezan ya los debates sobre la Ley General de Sanidad. Y ahí es donde empiezan las tensiones políticas sobre por qué no se hace efectiva la Ley General de Sanidad, por qué no se articula, qué tipo de modelo y cómo empieza a montarse, por ejemplo, la plataforma en defensa del Servicio Nacional de Salud, es decir, con toda una serie de agentes que no sé si los he puesto aquí. Bueno, no lo he puesto, pero ahí teníamos, digamos, ya todo el tejido social, aparece la Asociación por la Defensa de la Salud Pública y empieza a generarse, digamos, toda una estructura donde ya el Partido Socialista está en el poder y, por tanto, tiene que gestionarse, tiene que enfrentar a la realidad de lo que está ocurriendo, pero sigues teniendo los distintos grupos de presión alrededor que se empiezan a articular exigiendo que se haga efectiva la constitución del Sistema Nacional de Salud. Entonces son unos tiempos verdaderamente complejos, ¿vale? Las transferencias a Andalucía se hacen en el año 84 y de hecho, como os decía en mi biografía, es cuando yo vuelvo de Inglaterra, voy justamente a Andalucía. Y ahí quiero mencionaros otro tema que también ha sido muy relevante y digo que a alguna persona le puede interesar porque es cuando otro de los temas candentes en España a nivel operativo era la reforma psiquiátrica. La reforma de la salud mental, el tema de los psiquiátricos, el tema de qué hacemos con la reforma psiquiátrica y aquí, bueno, simplemente mencionaros, los psiquiátricos dependían de las diputaciones provinciales, es decir, entonces las diputaciones llevaban los hospitales generales que venían de la beneficencia, los centros de salud que dependían de los municipios y los hospitales psiquiátricos. Y aquí ya se nos junta toda la línea que os mencionaba el otro día con todo lo que era la reforma de la salud mental que había tenido lugar en Italia, en Inglaterra, con Lyne, Cooper, Basaglia, es decir, todos estos elementos llegan y cristalizan y son sus voceros fundamentales, pues la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, es decir, aquí es donde hay confrontaciones que sinceramente pues no es el objeto de esto, pero quiero que lo tengáis en mente porque las 2 grandes reformas, además de articular la Ley General de Sanidad, constituir el Sistema Nacional de Salud, las 2 grandes reformas operativas priorizadas políticamente era la territorialización de la sanidad, empezar el proceso de transferencias, la atención primaria en los términos que os estaba comentando y la reforma psiquiátrica, en un modelo y en un debate ideológico muy potente frente a lo que se consideraba era la medicina
de los hospitales, basada en los diagnósticos, relacionada con los intereses del capital monopolista de Estado a través de las empresas multinacionales, las industrias farmacéuticas, todo ese discurso que no entro, pero que lo tenéis, todo ese discurso operaba ahí también. Por tanto, ir a la atención primaria, ir a la comunidad, ir a los servicios comunitarios, no era solo un elemento de táctica operativa para optimizar la gestión y la eficiencia, era una conceptualización política de lo que era la creación de la democracia comunitaria, con la participación de los municipios, la participación de los ciudadanos, la creación de las áreas de salud. O sea que esto está habiendo un paso sistemático, articulado, entre lo que es la ideología operando y las estructuras y las decisiones reales que se van tomando, ¿vale? Se hacen las transferencias y se empieza, se organiza, y aquí hay un tema que el otro día mencioné, y me decía Isabel, dice, esto sería interesante comentarlo un poco más. El tema de la tarjeta individual sanitaria. Y aquí me cortáis, por favor, de inmediato, porque como es un tema tal, pues 2 minutos, Isabel, y me cortas, por favor. ¿Por qué este tema es importante? Mirar, hasta estos momentos nosotros estábamos funcionando todo el tiempo con un modelo basado en la ordenación de la seguridad social. La seguridad social en sanidad tenía lo que era la ordenación de lo que se llamaban las instituciones abiertas de la seguridad social, que si algunos os acordáis eran los ambulatorios. Y aquello estaba constituido de una manera muy bien articulada. Si entendemos que la seguridad social no era un derecho universal, sino que tenías derecho por tu condición de trabajador, no por tu condición de ciudadano, y que tú ibas teniendo, como en toda aseguradora, vas teniendo unos planes de cobertura progresivos, ¿me explico? O sea, te cubren esto, pero no te cubren esto, te cubren esto, pero no te cubren esto. Pues lo que tenías era acceso a lo que llamábamos el médico general o el médico de cupo, y había un sistema de cupos, con una pirámide jerarquizada, de tal manera que tú tenías un denominador de población, te correspondía un médico general, luego la pirámide iba, un pediatra, un tal, y vas teniendo el cupo, se iba articulando, entonces tú como médico general tenías a un pediatra o a otro especialista de referencia que estaba en el ambulatorio, ¿vale? O sea, era un sistema muy pensado para lo que era ese modelo de financiación y ese modelo de prestación. Claro, de repente tenemos un sistema nacional de salud, pero ahora el denominador, ¿cuál era? ¿Era el trabajador? No, era el ciudadano. ¿Y en función a qué derecho? En función a que eres ciudadano y pagas tus impuestos. Claro, toda la articulación del sistema, los modelos de pago, todo estaba basado en función de la cartilla. Pero es que la cartilla, lo único que te representaba era al titular. Pero el titular detrás tenía un montón de beneficiarios. Entonces, perdonad, pero algunos de los que hay aquí se acuerdan lo que era la base de datos de Orcasitas. Claro, ¿qué tenías ahí? Tenías a todos los titulares de la Seguridad Social, pero no tenías ni idea de cuántos beneficiarios tenías detrás de cada cartilla. Que si algunos ya pintamos canas, sabéis que la parte de atrás de la cartilla que tú tenías en papel estaba en el número de la familia, los miembros de la familia, pero ahí no había ninguna base de datos. Entonces aquí viene el encaje de bolillos. ¿Cómo construyes desde un modelo de seguridad social que se ordena en función de una cartilla de la seguridad social como unidad de planificación básica, cómo lo transformas a la tarjeta individual sanitaria como elemento de acreditación del derecho a la prestación y a la sanidad? Claro, daros cuenta que se había empezado a construir el Sistema Nacional de Salud sin resolver este pequeño detalle, que seguimos en la situación que estamos, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, y aquí sí que ya corto, es cuando en el País Vasco entramos, es de lo que yo me encargo estrictamente, o sea, es verdad que nuestro grupo es el primero que se enfrenta a cómo cambiamos, una vez recibidas las transferencias, cómo transformamos el modelo para pasar de ser organizado con la cartilla, con ese concepto que os digo, a con una tarjeta individual sanitaria. Bueno, esta fue nuestra gran aventura y esto daría para una charleta probablemente que a vosotros no os interesa nada, pero a nosotros desde luego claro que nos interesa, porque la repercusión que tuvo, y os lo adelantaba el otro día, en mi opinión desde luego y en la de muchos de nosotros, el que el consenso que hubo entonces
entre Cataluña, que estaba Luis Bohigas, os decía, que habían hecho una experiencia con el tema de los pacientes con diabetes y demás, para el recartillamiento que lo llamaban, en fin, una serie de personas que todos estábamos de acuerdo en cómo hacerlo, y no hace falta que os diga que para mí fue fundamental el hacerlo ¿con quién? Con las viejas guardias del InSalud, que yo las tenía a punto de jubilarse en el País Vasco. Y cuando yo tuve que cambiar a la tarjeta individual sanitaria, dije, esto solo se puede cambiar con la gente que sabe perfectamente cómo estaba articulado el sistema de cupo en el País Vasco. Y ellos, a punto de jubilarse, pues claro, recibieron mi llamada para ver, señores, esto es lo que tenemos, cómo pasamos a una tarjeta individual sanitaria. Y así se hizo, ¿vale? Pero estas cosas tienen un impacto brutal en la situación que tenemos ahora. Bueno, que ahora esto se ha transformado, esto ya es otra historia, pero de que tú vayas a un sitio, no tengas, los censos no estén, las bases de datos no coincidan y los problemas que estamos teniendo, pues si te mueves de una comunidad a otra y demás, que se han ido resolviendo, que ahora, pues con las nuevas tecnologías y la interoperabilidad entre lo que es la prescripción electrónica que ya tenéis y demás, esto se va resolviendo, pero en gestión hay un tema que es el coste-oportunidad. Y a mí alguien me tendrá que explicar en algún momento el coste-oportunidad que para el Sistema Nacional de Salud, para los fondos públicos, ha tenido el jardín de no haber resuelto a tiempo algo como es esto. Y lo mismo que digo esto, digo, y creo que lo mencioné el otro día, la central de compras y cosas de este tipo. Ahí lo dejo planteado para que luego lo enlacemos con lo que se había dicho anteriormente sobre el coste y el tema del desperdicio, que son temas de gestión que os tocan más lateralmente, pero creo que son absolutamente básicos para entender esto. Bien, con la Ley General de Sanidad, y con esto yo creo que vamos a cerrar un poco para que si no me como el debate y lo que haga falta, no hay ningún problema, ya puestos a estar aquí, ya se lo come uno todo. Pero vamos a ver, siempre decir cuál es la situación actual. Es decir, todo esto de lo que hemos ido hablando, ¿en qué ha cristalizado? Bueno, en estos momentos lo que ha ocurrido en los últimos años es que el impacto tecnológico ha sido espectacular. Es decir, los últimos 19 años y con la situación que tuviésemos a finales de los años 90, lo cierto es que en el año 2001 ya se plantea las transferencias definitivas de la sanidad a todas las comunidades autónomas, se hace efectiva en enero del año 2002, esto se hace por un decreto, hay unos temas no resueltos con el tema de la financiación de la financiación de la sanidad en las distintas comunidades autónomas, temas que se arrastran de una manera sistemática, pero a partir de ese momento, la década de los años 2000 se nos abre con una sanidad total y absolutamente descentralizada. Y aquí mi opinión a la vista de estos 20 años de historia. Yo pienso que el coste-oportunidad ha sido altísimo. Una cosa es descentralizar desde el punto de vista de la gestión, descentralizar en cuanto a la toma de decisiones que se tienen que acercar al ciudadano y tal, y eso puede tener un valor directo y un valor indirecto. Y otra cosa muy distinta es cuando el driver, el elemento de empuje fundamental al proceso de descentralización, es una decisión política que trasciende la eficacia y eficiencia de los servicios. O sea, esto nos movemos en dos planos, no sé si me explico. Claro, desde el punto de vista del discurso sanitario, lo que muchos de nosotros pensamos, y hoy es normalísimo encontrarte con gente en todas las comunidades autónomas y que haya una expresión que decimos, madre mía, ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a acordar del InSalud? Esto es una anécdota, pero es un comentario. ¿Por qué? Porque claro, imaginaros lo que es el volumen de negocio que mueve la sanidad. Porque cuando hablamos de la sanidad, no estás hablando solo de tu médico, de tu atención primaria o del edificio del hospital. Es la industria sanitaria, es la industria tecnológica, con una expansión espectacular, con historias clínicas electrónicas puestas en todas las comunidades autónomas, cada una a su bola. ¿Me explico? O sea, cada una discutiendo con separado con los distintos proveedores. Son las empresas proveedoras de software, de hardware, etcétera, en cada comunidad autónoma negociando inversiones espectaculares que van a sentar un precedente importante y que no eran interoperables. Interoperables quiere decir que los sistemas no se hablaban unos con otros, con un ministerio que se ha ido desprendiendo cada vez más de su know-how, de su capacidad de organización y gestión, y que se mueve en un consejo interterritorial
cuya función es la coordinación y la garantía, pero que no es ni más, no ha sido tradicionalmente más que el Parlamento en pequeñito, porque aunque técnicamente la mayor parte de los profesionales, que son los consejeros, que forman parte del interterritorial, se enfrentan exactamente a los mismos problemas y están de acuerdo en muchísimas cosas, luego no las pueden hacer efectivas porque el tema es un tema político. Por lo tanto, el discurso político impregna la toma de decisión a todos los niveles y actúa como una especie de magma que impregna todas las instituciones, o sea, todas las instituciones, pero que te pueden afectar al gerente del hospital, al director, a la jefa de planta, porque cambian a la dirección de enfermería. Es decir, esta impregnación, el grado de politización de las decisiones en el ámbito sanitario ha estado tradicionalmente identificado como uno de los problemas más serios de la sanidad, hasta que hace aproximadamente 8 o 9 años, a mí ya cuando tenía la relación con los jefes de servicio y demás, ya no salía como tema de problema. Y yo recuerdo preguntarle a un colectivo, oye, ¿qué pasa? ¿Que ya la politización tal, ya esto lo hemos superado? No, no salía porque ya no es problema, es dato. Es dato. O sea, no es problema, es un dato que forma parte de la escenografía. Otro elemento de la situación actual que tenemos. ¿Vosotros os imagináis el clientelismo político en comunidades con un determinado tamaño, País Vasco, Logroño, Murcia, que supone que tú tengas la capacidad, o sea, ¿quién es el mayor empleador en una comunidad autónoma? En Asturias, ¿quién es el mayor empleador, la mayor empresa? El gobierno y la sanidad. Si es que los hospitales son las empresas más grandes que tenemos en la mayor parte de las comunidades, ¿es así o no? Pues imaginaros lo que supone eso, teniéndose que tomar decisiones en función de la clientela política de cada partido con sus alcaldes. Es decir, yo quiero un hospital, oye, a mí no me quites el pediatra, oye, a mí no me quites tal, pero si es que tu pediatra tiene 2 niños y medio, que es que no hay para cubrir tanto, bueno, pero es que este es de tal partido, es que este hay que... Esto, no quiero ser morbosa, pero sencillamente ahí os lo dejo. Eso está operando de una manera sistémica. Hay una serie de decisiones que necesitas una economía de escalas, necesitas un tamaño para tomar esas decisiones con un mínimo de criterio, porque si no la presión es inmediata, pero la presión es inmediata, en fin, como esto no hace falta que insista, ahí os lo dejo. Luego, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? Ahora se está dando una paradoja que es curiosísima. Como en estos momentos una de las cosas que más valor tiene en la sanidad, ¿qué os creéis que es? ¿Qué es lo que es el negocio emergente en la sanidad? Los datos. Los datos. O sea, el nuevo desafío tecnológico, el nuevo elemento de valor que está emergiendo en todos los mercados es el valor del dato. ¿Por qué? Porque el Big Data y la inteligencia artificial está produciendo una transformación absoluta en el conocimiento. Brutal, o sea, en el conocimiento es brutal. Claro, ¿qué significa esto? Que tienes absolutamente a todas las empresas de datos pues buscando, y la Comunidad Europea financiando muchísimos programas y proyectos y dinero relacionados al valor del dato, porque con el dato, cuando tú puedes hacer una trazabilidad absoluta de una serie de diagnósticos, una serie de tratamientos, ver el impacto, metes en inteligencia artificial, haces una explotación de datos, ¿qué es lo que tienes? Diagnósticos, conocimiento, la posibilidad de generar nuevas moléculas, es decir, se transforma. La práctica médica, la sanidad, está en un momento de transformación absoluta. Absoluta, es decir, hoy día podíamos prestar este servicio de una manera completamente distinta, pero os digo hoy día, o sea, no hay que esperar a ninguna revolución tecnológica de ningún otro tipo. Estamos hablando de los datos con los devices que tenemos todos, que están pasando información sobre cómo tienes las pulsaciones, cómo dejas de tenerlas. Todo este mundo en el ámbito sanitario, unido a lo que son los diagnósticos genéticos y tal, es una transformación absoluta, con unas estructuras organizativas e institucionales que son exactamente iguales que las del siglo XVIII o las del siglo XIX, que no se han transformado en lo absoluto, y con todo un capítulo 1, o sea, de personal, con una relación, no como funcionarios, pero sí con un concepto de modelo de trabajo, de plaza en propiedad, y de aquí no me muevo, cuando se está moviendo todo.
Con lo cual, claro, a la crisis económica o la situación de tensión económica que teníamos hace un momento y que nos explicaban en los primeros días, le tenemos que enlazar la absoluta imposibilidad de flexibilizar las instituciones para adaptarse a lo que hoy día podría ser una forma de prestar este servicio cuantitativa y cualitativamente distinta. Vosotros daros cuenta que los noruegos, por ejemplo, llevan años prestando asistencia sanitaria a toda su flota de barcos con telemedicina. Cuando en Japón llega la telemedicina, resulta que se pensaba que quien iban a utilizar estos sistemas iban a ser en Tokio y la gama alta de la clase pija. Pero no, eran las personas mayores que vivían en las islas alejadas de Japón, que no tenían acceso a ver a sus nietos, a su familia y tal, y de repente las nuevas tecnologías les permitía ver a sus nietos ahí crecer. O sea, esto es lo mismo que pasó con el móvil, que decía, ¿esto para quién va a ser? Pues mira, para la gente que estaba trabajando en el campo fueron uno de los primeros grupos que se incorporó al teléfono móvil. Es decir, estamos ante una transformación objetiva, operativa, tecnológica, real, que nos transformaría completamente los modelos de prestaciones, enganchados en estructuras operativas reguladas que no permiten adaptarse a las mismas y con unas tensiones económicas que no nos permiten hacer economías de escala. Este es un poco el escenario, ¿de acuerdo? Con sus mayores o menores matices, que me los hacéis vosotros ahora en un debate que se ha considerado, por favor. Gracias. Luego dicen los del fondo que no les veo, así que voy a empezar con el fondo. Este tiene 4 palabras ahí. Bueno, voy a hacer una cosa, lo voy a dar a Chema y luego os lo paso a tomar. Hombre, no se me ha caído nada, estoy bien. Que se me ha caído es la bombilla. Estás compensando. Bueno, buenos días, Lola. Simplemente quiero decirte que me parece más que de 10, porque fue muy claro, es un tema que a mí, estos temas que dices me interesan muchísimo y ha sido de una claridad y sobre todo de calidad estructural, no solo de la explicación, sino de la estructura de lo que dijiste. Es un tema que ya hablamos varias veces. Bueno, el cierre, yo creo que has acertado al hablar del Big Data, porque eso más la medicina genómica es lo que está primando como futuro negocio. Y hay gente ya dedicándose a esto, es decir, por ejemplo, se van a hacer los diagnósticos precoces en base al Big Data, y el que tenga eso en sus manos va a ser brutal lo que va a controlar. Pero yo quiero volver casi a la base del sistema, de una serie de cosas que dijiste. Es decir, el tema que mencionaste, sindicatos, el tema del personal estatutario, que claro, aquí la gente es de enseñanza, pero es que la complicación de las relaciones entre contractuales con la administración en sanidad es mucho más compleja que en la educación. Totalmente. Y genera esos problemas. A las 3 se acabó la operación y el enfermo que espere a mañana. No, es así, no es tan bruto, pero es algo por el estilo. Y el sindicato va a decir quién es el que mejor opera de la apendicitis. Lo va a decir el sindicato. Ese es el tema. Y después otro problema, las especialidades. ¿Quién tiene que estar en el quirófano cuando se hace una intervención de tal clase? Y hasta que no estén todos allí juntos no se puede hacer la intervención. Eso genera muchos problemas. Eso lo mezclas con el sistema de oposiciones de acceso, sobre todo en los médicos, y es una situación, la verdad es que los que estáis en ese trabajo tenéis, es de locura la situación con la que se estáis enfrentando, pero eso es un problema muy gordo, yo como jurista llevé asuntos de provisión de puestos de trabajo de médicos y era bestial.
el problema que se planteaba, no, esa especialidad no vale, este señor no puede concurrir aquí porque la especialidad no es exactamente. Y en consecuencia, un hospital se quedaba pues sin intervenciones de determinado sector, de determinado tipo de enfermedades, intervenciones quirúrgicas, porque no había determinado especialista que estaba allí, o había que cerrar una planta y quirófanos de nacimientos porque faltaba un pediatra. Exacto. Y si no está un pediatra en el momento de dar a luz, no puede seguirse la intervención. Y toda una zona de una comunidad autónoma no puede tener el servicio de nacimientos, de natalidad. Yo creo que es complejísimo el problema este, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es el sistema estatutario y los sindicatos, que creo que rompe cualquier previsión, porque cuando un sindicato lo denunciaba, Bueno denunciaba que en la crisis económica que estaba pasando España había una culpabilidad de los sindicatos muy grande, Sí. porque están defendiendo intereses muy peculiares, incluso de gremio frente a los intereses generales. Y en la sanidad es un sitio que se está viendo todos los días. Bueno, si esta intervención la has hecho para acelerar el proceso de acabar, fatal, porque yo he pasado sobre ello, a ver si me entiendes. Es que como me toques ese tema... Vamos a ver, lo que estás diciendo, Chema, no es que sea así, es que yo ahora, otra vez metida de lleno en la organización sanitaria, esto es horroroso. O sea, el impacto de lo que estás diciendo ya llega a unos momentos que cuando lo miras desde la perspectiva del año 2019 dice, esto no nos puede estar pasando. O sea, las discusiones en las mesas sectoriales, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una sustitución, y cuando te dicen que quien tiene que venir a sustituir es el primero en la lista, y el primero en la lista puede ser una enfermera que en su vida ha tocado un neonato, etcétera, esto es brutal. Pero esto es brutal, o sea, lo que estás diciendo no es que lo suscribas, sino que yo creo que nos daría para una discusión sobre el papel de los sindicatos en la propia construcción del estado de bienestar. Es decir, de cómo es posible que cuando lo que tú estás defendiendo es que, ideológicamente hablando, a nivel macro, es que el sistema de bienestar, el estado de bienestar, aporte en igualdad efectiva toda una serie de servicios, luego puedas tener políticas sindicales tan absolutamente vinculadas al gremio, al interés concreto, ya no del sindicato, sino del comité de empresa de cada centro, que es distinto. Porque tú puedes tener acuerdos perfectamente establecidos con los directores, los secretarios de las distintas centrales sindicales, pero otra cosa es cómo el sindicato toca la realidad de una organización concreta. Y el impacto en la atención sanitaria es espectacular. El segundo tema que tocas, que son las especialidades, esto yo no sé hasta dónde va a llegar, porque el conocimiento médico, el conocimiento técnico, cada vez es más profundo, requiere ámbitos de especialización cada vez más complejos, y eso significa que tú ya no tienes un denominador de 26 cardiólogos, que todos hacen lo mismo. No, es que dentro de los 26 ya tienes gente que te hace hemodinámica, otros que te están haciendo eco, total, con lo cual de repente tienes que cubrir un cardiólogo general y no lo tienes. Y esto en cada uno de los ámbitos del conocimiento médico. Y ahora, claro, te vas al siguiente tema, que yo esto me parece que alguien le tendrá que echar una neurona a este tema. Todo el tema de los acuerdos sindicales, tanto a nivel nacional como a nivel de la autonomía, como a nivel del centro. Es decir, aquí cada vez que alguien dice vamos a pasar a la jornada de 35 horas, pues oye, estupendo que pasemos a la jornada de 35 horas, pero ¿quién se ha molestado en saber los recursos que tú vas a necesitar en un hospital, en una planta concreta, para que los veintitantos médicos que hay, que ahora no hay médicos, que esa es una variable diferencial, ahora no hay médicos para hacer la sustitución, ahora mismo tenemos un problema gravísimo, con anestesias, anatomopatólogos, que la cosa se está poniendo tensa, ¿vale? No es cualquier cosa.
con una presión de ustedes sustituya, te ponen una marea en la calle, sustitúyame el médico de primaria, pero si no hay médicos de atención primaria para contratar o que se quieran venir a una determinada comunidad autónoma versus otra, hay competencia entre las comunidades autónomas. Claro, si tú te pones e identificas todos los resultados, los acuerdos sociales y el impacto que tienen los canosos, los moscosos, todo junto, la fiesta del patrón del pueblo, la fiesta de nacional, la fiesta no sé qué, lo pones todo en serie y ves el impacto que eso tiene en una plantilla concreta, con nombres concretas, dices, pero ¿y esto cómo lo cubrimos? Es que ya no te faltan 3 por 1, que es lo que haces en enfermería. Es que vas a tener que tener 4 o 5, pero ¿de dónde sacas esos 4 o 5? No, el debate a nivel, perdonar, estos son temas más de gestión operativa, pero esto es el mundo real. En esto se traduce lo que a vosotros os pasa cuando vais a un centro sanitario. O sea, que gracias por tu intervención, porque has tocado un tema calentísimo, sí. Bueno, Dolores. Me llame Dolores, llámame Lola. Yo es que pertenezco a otra generación. Bueno, pues yo quiero, felicitarte porque siento admiración por una persona como tú que ha hecho pues una exposición maratoniana y que es de agradecer con una información, bueno, eso impagable, ¿no? Y entonces voy a empezar precisamente por la apelación que me hiciste. Es decir, por eso levanté la mano. Es decir, ¿y esto por qué? Sencillamente porque el requerimiento de una dama pues tiene que convertirse en una orden para cualquier caballero. Esto me encanta, Tomás, pero me quedo con ello. Bueno, y ese requerimiento que me hiciste fue la definición de felicidad de la OMS. ¿Te acuerdas que pusiste un texto ahí precioso? Y entonces pues me apelaste, ¿verdad? Y yo voy a hacer un comentario brevísimo, vamos, una palabra. Recuerdo que las palabras que yo anoté de aquella definición, pues aparecía la palabra goce, la palabra bienestar, la palabra paz, la palabra seguridad, pues para hacer el comentario rápido, ¿verdad? Podríamos decir que esta concepción de la OMS se acercaría plenamente pues, a la concepción que tenían los ilustrados de la felicidad, que es una concepción canalla, es decir, reducir la felicidad al placer. Frente a esto, pues don Gustavo ofrece otras posibilidades, claro, es decir, cuál es la concepción, y va por épocas además, por eso he empezado por la ilustración. ¿Cuál es, digamos, la concepción de la felicidad en la antigüedad? Y pone como ejemplo pues, la doctrina aristotélica de que la felicidad está en la participación política, ¿no? En la Edad Media las cosas cambian y la felicidad está en el amor de Dios, claro está, y en la época contemporánea pues podríamos decir, pues el bienestar del que estamos hablando aquí ahora. Muy bien. Luego otra cuestión que apareció por ahí fue el establecer una especie de ecualización entre felicidad y propiedad, como si fueran sinónimos. Aquí esto hay que deshacerlo completamente, no son sinónimos, en todo caso conónimos y además de una manera forzada, porque pues los conónimos son términos que aunque tengan alguna afinidad, pues no significan lo mismo, tienen significaciones completamente... Bueno, esto en cuanto a ese requerimiento. Y entonces ahora, pues, hacer alguna observación, poniendo por delante mi admiración hacia tu trabajo y al valor que tiene este trabajo, y que yo, en principio, te pediría que lo integra, toda esa cantidad de información que nos has dado, pues la integraras en un escrito que objetivamente haría muy bien claro, es decir, que además será extenso por la cantidad de... Y entonces, pues yo querría contribuir precisamente
animándote a que tú hicieras ese escrito, a que acaso pues incorporaras algunos asuntos. Bueno, incorporaras, no es tampoco incorporar, ¿qué va? Es sencillamente reexponer o readaptar, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque tú empezaste con un recuerdo hacia el sistema de don Gustavo y pusiste unos cuantos textos que son muy oportunos y entonces mi sugerencia pues es que incorpores algún otro que vendría muy bien y como yo confío en que hagas el escrito, pues nada. Yo no confío, pero tú sí. Primera cuestión, en cuanto podríamos decir a tu teoría de los pilares de la sociedad del bienestar, ¿no? Los dos pilares, la salud y la docencia. Y entonces yo aquí pues te diría que eso más bien que, utilizando la metáfora arquitectónica, pues más que pilares, pues serían, podríamos decir, las cúpulas, es decir, el adorno final, digamos la culminación, porque los pilares están en la capa basal y en la capa cortical, es decir, incorporar ahí la teoría del Estado, ¿verdad? Sí. Eso es. Es decir, que si no hay producción, claro, la capa basal, hay que producir medicinas, hay que construir hospitales, etcétera, ¿no? Y esto, si no tenemos un pilar en la capa basal, pues estamos, y si no tenemos un Estado que esté bien protegido, me refiero precisamente a la cuestión de un control de la migración, etcétera, estos asuntos, que ahí estarían los pilares. Bueno, luego otra recomendación, como ha estado apareciendo continuamente la palabra sistema y la palabra modelo, ¿verdad? Pues aquí yo he recordado enseguida, no ha podido ser de ninguna manera, porque cuando usaba la palabra modelo, pues a veces me parecía a mí que lo que tú estabas diciendo como modelo pues era un paradigma, pero otras veces pues es un canon. Es decir, ¿en qué sentido? Pues cuando tomas otro sistema como punto de referencia para transmitirlo, vamos, en una palabra, incorporar de la teoría del cierre categorial de don Gustavo, precisamente su teoría de los modelos. Sí. Es un aspecto ahí, sencillamente para que en un caso pues nos digan, es que este modelo es un canon, lo he tenido yo para, bueno, en una palabra, que la filosofía de don Gustavo es tan potente y tan fructífera que nos permite sencillamente dar cuenta. Lo mismo pasaría con el término sistema. Digamos que aquí me remito yo pues a su trabajo sobre la idea de sistema, ¿no? A ver de qué manera esto se puede, a propósito del padre Feijó, ¿no? Porque claro, la palabra sistema sanitario, pues a ver cómo diferenciamos el significado de sistema, que cuando decimos sistema solar, sistema métrico decimal o sistema filosófico. Es decir, que estamos ante tipos de sistemas de materialidad diferente, ¿no? El sistema solar y el sistema métrico decimal pues son sistemas primogenéricos, ¿verdad? Un sistema filosófico pues es un sistema terciogenérico, es decir, y entonces el sistema sanitario, pues claro, ¿cuáles serían las connotaciones? Es desde luego segundo genérico, ¿no? Y entonces, pues para no caer en un equívoco pues, con la palabra sistema no puede tener el mismo significado en los tres casos. Bueno, es la consideración o bueno, o la sugerencia que yo hago, ¿verdad? Porque y luego ya finalmente, ahora ya sí sería a modo de pregunta para que tú nos pudieras decir algo al respecto, porque en esta ocasión pues has dado entrada, además de la medicina pública, pues a la medicina privada. Y entonces, pues como yo he estado en los dos tipos, en las dos modalidades, yo querría preguntarte si dispones de alguna estadística al respecto, estadística comparada con respecto pues a resultados, a
gastos, pues yo que sé, a proyectos, etcétera, de un tipo de una modalidad y otra, y esta es la cuestión. Pero de verdad, pues siguiendo con la metáfora de la dama y el caballero, me quito el sombrero ante tu intervención en este curso. Eso es, enhorabuena, gracias. Bueno, gracias por la enhorabuena, pero este es exactamente el motivo por el que yo le decía a Gustavo, pero ¿qué pinto yo aquí? Porque claro, cuando uno se está moviendo todo el tiempo entre de aprendizaje del materialismo filosófico en el sentido más básico del término, o sea, yo con Gustavo, bueno, padre, me acuesto, me levanto todo el día, colgada, todo el día, tengo una Gustavo manía. Ya está, tienes otra toxicomanía, la mía es esa. Pero claro, dicho eso, cuanto más profundizas, ¿qué pasa? Cuanto más conocimiento de una cosa, más sabes lo que no sabes. Con lo cual, lejos de mí, el atreverme... Claro, cuando yo empecé a buscar todas las cosas relacionadas en el diccionario Pelayo con términos que tienen que ver con lo que hablamos de sanidad, llegué a un momento que dije, no tengo años para aprendérmelo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque efectivamente... O sea, si algo tiene el materialismo filosófico Gustavo es que todos los temas que tocan de alguna manera el tema del que estamos hablando, todos, o sea, desde los escritos sobre la biomedicina, el tema que hace sobre los indicadores de la calidad de vida, que hace un ensayo espléndido, espléndido, y entra a saco en lo que estamos diciendo. Claro, para eso hace falta poderlo manejar con un arte y una soltura de la cual yo no soy capaz en este estadio, bajo ningún concepto. Por lo tanto, gracias por tus consideraciones. Segundo, desgraciadamente yo no estoy proponiendo ninguna teoría ni aproximación, de hecho tengo que echar en manos de otros. Por ejemplo, esta clasificación que pongo de los modelos sistemas no es mía, yo ya sé, claro, me dices lo que dice en el cierre categorial, a ver, que voy con el tomo 1, a ver si me entiendes, Tomás, o me echas una mano o esto es imposible. Claro, me es más fácil acudir a alguien que me suena familiar y que me define modelo así, sistema así, para poder seguir avanzando. Pero llevas toda la realidad. Para mí el desafío es exactamente ese paso cualitativo que tú estás poniéndome como desafío intelectual. Ese es el desafío y estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa es que tenga tiempo, años y cabeza para poderlo resolver. Eso es otro tema. El tema de los pilares lleva razón, o de nuevo, claro que la llevas. El tema es que siempre se ha hablado de los grandes pilares del bienestar, porque iba en relación con los 5 gigantes ante los cuales el sistema, el estado de bienestar tenía que responder, que era la educación, la ignorancia, la enfermedad, y por eso se habla de los pilares. Entonces, ese es el sentido. En otro sentido, indudablemente que no. Lo que me acabas de preguntar del sector privado no es que tengamos información, la información es apabullante. El tema es que hoy es que ni la tengo aquí, yo no me acuerdo de cifras, bueno, me acuerdo como para responder a lo que tú dices, pero sí te puedo comentar 2 cosas. A ver, la hipótesis cuando creas un sistema nacional de salud es que realmente si tienes un sistema universal, de calidad, equitativo, hombre, poco margen debería de quedar para lo que sería una sanidad privada. En España pues había, claro, una sanidad privada, por supuesto, Muface ya se nutre, y al inicio lo que había era una sanidad privada muy subsidiaria del sector público. Bueno, pues la gran paradoja que alguien tiene que enfrentar es que en estos momentos el sector privado en España ya no es un sector subsidiario colgado, chupando del sector público. Son empresas absolutamente consolidadas, con estrategias de negocio, con perspectivas de crecimiento y con un posicionamiento espectacular. Y con un crecimiento de la doble cobertura en España que siguió creciendo en la época de crisis. A ver, esto es rarísimo. O sea, ¿cómo es posible que teniendo el Sistema Nacional de Salud mejor del mundo mundial, que nos lo cuentan, ¿verdad? Sois conscientes. Claro, somos el mejor del mundo mundial porque nuestros datos epidemiológicos son positivos por factores ajenos al Sistema Nacional de Salud, porque nuestra cobertura sí que es universal y equitativa, te van a atender, estos son datos objetivos, pero claro, ¿dónde está la organización que hace la evaluación del Sistema Nacional de Salud? O sea, si yo voy a Inglaterra, sigamos con el ejemplo, y yo digo, oye, ¿cuáles son los estándares de calidad?
cómo se evalúa, cómo se audita, me van a referir a instituciones. Aquí tienes el NICE, aquí está el organismo de tal, aquí está el acuerdo con tal universidad, con lo cual las estadísticas comparativas, las auditorías y los controles existen. O sea, tú vas y tienes los hospitales y cuando se evalúa y te dan los datos de un hospital, cada hospital le tienes categorizado con una serie de estrellas. Sobre la calidad del dato, es un tema que ahora a mí me obsesiona, la calidad del dato. Es decir, el dato que da este hospital, en la auditoría de datos, ¿qué calidad tiene este dato? Yo no conozco nada de esto en España. Con lo cual, hacemos afirmaciones. Lo único que sé es que sí, somos el mejor del mundo mundial y a nivel de cobertura me refiero a que cualquiera pueda acceder. No cabe duda, pero sobre la calidad técnica no tengo ni idea. A lo mejor somos el mejor del mundo mundial, pero lo sabemos por indicadores indirectos, los hacemos por tal, pero esto no está estructurado. Y en paralelo, el dato objetivo del tema que tú estás planteando. ¿Y cómo es posible que siendo el mejor y un sistema nacional de salud, la asistencia privada sigue creciendo? La doble cobertura, es decir, ciudadanos que teniendo este chollo de sistema se quitan una parte de su sueldo para pagar a una compañía privada. Pues eso es una interrogación, ¿cómo es posible? Yo tengo mis respuestas, pero ahí ya os las dejo planteadas. Y no os he mencionado antes, y perdona, pero me has dado paso a ello, a deciros que uno de los temas que hubo importantísimo de debate fue la famosa reforma del informe Abril. Es decir, al poquísimo tiempo, o sea, te estoy hablando pues, del año, me parece, pues era el 88, no me acuerdo, es que lo tengo ahí, pero por no andaros jugando con esto, aquí se plantea muy en serio, y estando el Partido Socialista, esto que teníamos que hacer un análisis para reformar el sistema sanitario. ¿Por qué? Por las cosas que ha comentado Chema, por ejemplo. Es decir, aquí qué pasa con la eficacia y la eficiencia. Esto, ¿qué recomendaciones tenemos que dar al sistema nacional para que se adapte? Y todo lo que se planteaba iba en esos términos. Hay que hacer algo con la política de recursos humanos. En esos momentos la reforma de Margaret Thatcher era meter el criterio de competencia, separar financiadores de proveedores, es decir, los financiadores es el Estado, para entendernos, pero los proveedores pueden ser públicos o pueden ser privados y puede haber una competencia regulada. Bueno, esto fue el centro del debate de las políticas sanitarias de todos los años 80 y os pido disculpas porque no me he dedicado un momento a contar esto, de todos. Y ahí es cuando sale lo de los nuevos modelos de gestión. Es decir, ahí es donde se habla de que ya que existe una infraestructura del sector privado tan potente, ¿por qué no utilizarla y que pueda haber financiado públicamente con los mismos criterios, pero la provisión, la prestación pueda ser pública o privada, haciendo economías de escala entre lo que tenemos o no? Esto estaba así mantenido por el Partido Socialista. Cuando llegó el Partido Popular con Ramón Beccarías siguió con ese modelo, pero justamente en ese momento es cuando una persona del Partido Socialista dice públicamente que el PP quiere privatizar la asistencia, y a partir de ese momento entramos ya en la era Zapatero y en la polarización de derechas e izquierdas, y estamos todos bailando la yenca. Entonces, como en ese tema no tenemos salida, pues ya se ahogó completamente las posibilidades del sistema sanitario de transformarse, es decir, pues cambie usted la función pública, de eso no hable nadie, la función pública sigue igual, pero ya se le ha quitado cualquier posibilidad de reestructuración, buscando dentro de la función pública fórmulas jurídicas como las fundaciones, las empresas públicas o lo que sea, que nos permitan funcionar para adaptarnos a las nuevas exigencias del sistema. Entonces, lamento que yo, claro que lo tengo, lo que quieras, o sea, en eso la información es increíble. No solamente existe, sino que todas las entidades privadas hace unos años montaron el IDIS, que es un instituto para la defensa de la integración y de la asistencia privada como parte complementaria al sector público, proveedora al sector público. Y tengo en este momento, así, en casa, así, para traértelos mañana, 5 o 6 informes de datos objetivos con respecto a la provisión privada, absolutamente, eso es continuo, porque ahora ya sí que hay un mercado con una sanidad privada al que las nuevas, esta posmodernidad que tenemos ahora encima a nivel político, está asfixiando. Mirad lo que ha pasado con el hospital de Alcira, que fue una decisión política, cerrar el hospital, que era una concesión, ¿me explico? O sea, en fin, pero sí, la respuesta es sí, pero no podemos entrar, Tomás, que la liamos. Perdonar, que hay alguna pregunta más. Muchas gracias por tu conferencia.
Confío en que, como dice don Tomás, que realices el escrito para que podamos consultarlo y mientras tanto que subas los apuntes a la red para que podamos leerlos con cuidado. Pero vosotros estáis compinchados todos, ¿eh? Esto no me gusta un pelo a mí. Yo quería hacer un breve comentario para hacerte una pregunta al hilo de algo que comentaba don Tomás, que yo creo que ha dado precisamente en el clavo, hablando de la felicidad canalla ilustrada y la relación del concepto, bueno, de la idea de bienestar, de reducir la felicidad al placer. Y es que yo creo que esto es algo que entrarán a saco y con todo el potencial, tanto Luis Carlos como don Tomás el último día, para deshacer este embrollo. Y es que si algo nos hemos... con lo que nos hemos encontrado estos días es que nadie sabe lo que es el bienestar. Es decir, que es un mito oscuro y confuso que está atravesando todas estas cuestiones, tanto los presupuestos como en relación con el sistema de salud, como ayer Tortosa con el sistema de educación. Y es que a nadie se le ocurriría pensar que el sistema de educación, tal y como ha sido planteado en los últimos 60 años, vaya orientado al bienestar del Estado. Porque yo creo que se me ocurriría abrir un poco el melón con alguna puntualización con respecto a, por ejemplo, la idea de bienestar. ¿Bienestar para quién? Es decir, ¿de quién se predica? ¿Cuál es el sujeto del que se predica ese bienestar? Ese bienestar del Estado. No tendría sentido decir que España es un estado de bienestar si no tiene la bomba atómica, por ejemplo. O no tiene sentido decir que España es un estado de bienestar si no hay un servicio militar obligatorio. No tiene ningún sentido, porque eso no va hacia el bienestar del propio Estado. Entonces, ¿de quién se predica? Y yo creo que aquí lo pondré en relación con algo que parecería una idea peregrina, pero creo que tiene mucho sentido, y es con la crítica que se le hizo ayer a puerta cerrada y casi en secreto a Villacañas, por parte de Pozo Fajarnés, Luis Carlos y de Iván Vélez. ¿Y por qué? Han descubierto a la célula clandestina. Y alguien podría plantear, bueno, ¿y qué demonios tendrá que ver el imperio español o la imperiofobia de un señor sin más, que tampoco tiene una mayor trascendencia, parecería, con el Sistema Nacional de Salud o con el sistema de educación? Bueno, pues precisamente porque la crítica que Villacañas, la ofensiva que presentaría Villacañas contra el Imperio Español no es simplemente una crítica historiográfica, sino que es la defensa del protestantismo y de una idea muy concreta que es la de la libertad de conciencia. Y si nos paramos a pensar un poco, esta idea está atravesando todas las cosas que estamos tratando aquí. Se me ocurre, por ejemplo, lo que comentaba en su conferencia Carlos Madrid acerca del aborto, ese eslogan feminista de "yo soy dueña de mi cuerpo", por ejemplo. O en los nacionalismos, el "yo me siento catalán". Eso es la libertad de conciencia más pura y dura. Los estatutos de Podemos absolutamente relacionados con los derechos humanos, anteriormente por Izquierda Unida. En la educación, lo que ayer comentaba Sánchez Tortosa, de la equivocación es la expresión de la libertad más sagrada del alumno. Y la definición a la que antes hacía referencia don Tomás de la Organización Mundial de la Salud, como la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es que aquí la libertad de conciencia no tiene tanto una referencia corporeísta, porque aquí de quien se predica esta felicidad, este bienestar físico, mental y social, es más bien un alma espiritual, no es tanto un cuerpo. Entonces, sin extenderme mucho más, porque por si alguien pues, más versado en estos temas que yo pues, quisiera comentarlo, simplemente querría que tomaras un poco el guante al hilo del comentario de la idea de salud y su relación con la idea de felicidad, por lo menos en los materiales fenoménicos que tú te hayas encontrado, pues en las distintas legislaciones, en cómo se mueven estas ideas en el ambiente de la sanidad. Exacto, la relación entre esa idea de salud, o si se te ocurriría a ti redefinirla de un modo distinto, en relación con la idea de bienestar, la idea de felicidad, cómo se mueven estas ideas en el gremio. Muchas gracias. Vale, estupendo. Y tú esperas que yo te conteste a esto así relajadamente y en un momento, ¿no? Si no hay nada como tener expectativas. Las expectativas son libres, ¿te das cuenta, no? También. Bueno, vamos a ver lo que puedo hacer con esto. Cuando estabas empezando a hablar, me estaba viniendo a la cabeza un tema que ocurre cuando Tony Blair llega al gobierno y lo que dice, hace un white paper, un documento de política sanitaria,
Y en ese momento, como era después de tantos años de Partido Conservador, etcétera, pues mucha gente esperaba que fuese a hacer una transformación absoluta de las políticas públicas y desde luego en el tema sanitario. Y Tony Blair en el informe dice what works, es decir, lo que funciona, funciona, y se plantea que las cosas que estaban funcionando, es decir, que todo lo que había ocurrido anteriormente había movido las estructuras del Sistema Nacional de Salud, le había obligado a tenerse que autoanalizar, evaluar, tal, y que todo eso aportaba valor, y por tanto que lo que funcionaba, funcionaba. Lo que era claro que no iba a funcionar de la misma manera era el tema de la competitividad y todo eso que planteaban, no viene al caso, pero él tiene un primer white paper, un documento en el que dice que además, fijaros que es un socialdemócrata, por tanto contextualicemos, dice, además de los temas o de los valores o atributos tradicionales de igualdad, equidad, etc., él dice, es vital la calidad. Y dice, sin calidad no hay justicia social. A ver, esto tiene mucho desde el discurso política sanitaria, que es en el que yo me estoy moviendo, ¿no? O sea, yo poner los atributos en el contexto que eso se dice. Desde la política sanitaria, cuando a los términos de igualdad, equidad, confusos, alguien habla de calidad, en el momento que él habla, donde la calidad en gestión es un elemento que solo existe si es objetivable. Es decir, la calidad es un consenso sobre una serie de parámetros. Nosotros podemos definir qué parámetros podemos identificar que nos parezcan los adecuados para decir si este curso tiene un nivel de calidad o no lo tiene. ¿Pero por qué? Porque nos bajamos del término calidad y lo convertimos en algo tangible, en algo operativo, con unos indicadores que son medibles. Porque si no, pues calidad o no es una entelequia como cualquier otra, es opinable. Tú tienes que decir, oiga, digo que tiene calidad sobre estos parámetros en este sentido. Entonces, esto tiene calidad en función de estos parámetros. Cuando él introduce este tema, está enfrentando a todo un sistema a que se baje del mundo de las palabras a lo que es la auditoría, la definición, los controles y, de hecho, a nivel operativo, ¿qué decías, Isabel? Claro, pues para meter qué es lo que está ocurriendo y empezar a convertir todos esos términos confusos en herramientas operativas que nos permitan decir si un diagnóstico está bien hecho o está mal hecho. Me explico. Eso es un tema importante por lo que tú estás planteando de la confusión de los términos. Yo no te voy a poder, y creo que sea el momento, y lo hablamos si quieres luego, decir hasta qué punto esos términos, pero lo que sí te puedo decir es una cosa, que en estos momentos la política sanitaria, la jerga sanitaria, los programas de formación continuada que hacen los profesionales aquí y ahora, están absolutamente invadidos de humanización, programa de humanización, personalización de la asistencia y el valor, la orientación a valor en los sistemas sanitarios. Anota lo que te estoy diciendo. Yo el otro día di algunas pinceladas sobre esto, muy someras, disculparme, pero humanización puede entrar ahí lo que quieras. Personalización pueden meter lo que quieras. Y todo eso proyectado hacia valor y, como os decía, pero el valor definido por quién. ¿Definido por el profesional que te dice este es el tratamiento adecuado? No, por el paciente que lo recibe. En cada caso. Esto es lo que hay. O sea, yo creo que no solo no hay un elemento de factor de corrección sobre los elementos confusos iniciales de la definición de salud, sino que, como pretendía transmitiros en la primera sesión, lo que está viendo es justamente lo contrario. Lo que está viendo es, a ver cómo lo digo sin meterme yo misma en más jardines, ¿no? Y que esto, a ver, lo que está ocurriendo es que ahora mismo la salud, con lo que quiera que interpretes, y que es subjetivo, a la percepción subjetiva que cada uno tenga de lo que es salud, entendida como bienestar, felicidad, en todo este tinglao, es el mayor negocio del siglo. Es la mayor industria que existe. Esto es lo que hay. Y ahí caben todos. Caben los homeópatas, caben los que te hagan ciencia ficción con esto, cabe la nueva tecnología, cabe todo. Porque además está basada la validación en tu percepción de lo que a ti te funciona o no te funciona, y además hay un gran pagador que son los estados. ¿Qué más quieres?
Has generado un mercado bajo un concepto absolutamente confuso, donde toca todo lo biopsicosocial que quieras y donde todos los agentes pueden entrar a operar. Ya está. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Esto está formado la metafísica? Sí, pero se ha convertido hace mucho tiempo en negocios concretos, tangibles, identificables y en volúmenes de negocio que si tú entras al World Bank y ves las estadísticas de la industria de lo que llama Life and Science, ¿cómo se dice? Vida y Life Science, las ciencias de la vida. Las ciencias de la vida, profesionales de la salud, anota, o sea, sector salud, profesionales de la salud. ¿Acaso un profesor no es un profesional de la salud? También. Esto es lo que hay, esto es lo que sí te puedo decir. Es el dominante, es el marco. No estáis cansados, ¿eh? Pues nada, me sumo a las felicitaciones porque ha sido tanto la del otro día como la de hoy, pues dos conferencias magníficas llenas de datos y de aportaciones y de toda tu experiencia personal, etcétera. Pero pues también quiero sumarme también en la línea de las intervenciones previas a la crítica filosófica que creo que hay que introducir aquí necesariamente, porque si no, pues se corre el peligro de partir de categorías que se dan por supuestas como si fueran evidentes y lo único que hacen es introducir confusión, ¿no? Y bueno, pues por ceñirme a una que me parece que has citado bastante y que me parece que es muy confusa en sí misma y que requiere de una definición filosófica, es la idea de medicina social. Has hablado de medicina social, pero también has hablado de medicina comunitaria, también has hablado de medicina familiar. Pero estos términos, pues dichos así, pues parecen casi contradictorios, al menos desde la perspectiva, desde la idea de medicina que tiene el materialismo filosófico, ¿no? Esto está desarrollado en qué es la bioética, por ejemplo, y en otras partes. Porque la medicina es una disciplina ética en sentido constitutivo, porque está dirigida a la salvaguarda del cuerpo humano individual. Pero claro, cuando hablamos de medicina social o de medicina comunitaria, pues estamos desbordando la perspectiva ética, la perspectiva del cuerpo individual. Claro. Y entonces, este desbordamiento, dice, bueno, se puede realizar de dos maneras, dependiendo de cómo sea la totalización de la clase de la medicina. Si es una totalización distributiva y se entienden los cuerpos como un organismo biológico, pues estamos reduciendo la medicina a biología. Si, por el contrario, es una totalización atributiva y el ser humano se entiende como parte de un grupo, en vez de reducirla, en vez de llevar la medicina a la biología, desde la perspectiva distributiva, en la perspectiva atributiva pues se lleva a la moral o a la política. Claro. Entonces, ahí está el problema, porque si llevamos la medicina a cuestiones morales o políticas, no podemos ser neutrales. Es decir, la crítica filosófica tiene que estar metida en el discurso desde el principio. Entonces, el hecho de acumular datos, aunque sea pues, una metodología pues, muy positiva, que nos da una información esencial, no se puede decir, como creo que sugeriste tú en tu primera intervención, que tú das los datos y ya nosotros los interpretamos después o que piensen ellos, ¿no? Es decir, yo creo que si no se parte ya de unos supuestos filosóficos, pues se está haciendo filosofía sin saberlo, ¿no? Como hacía el personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Entonces, eso es lo que quiero decir, porque la moral no puede ser neutra, la política tampoco puede ser neutra, depende de los grupos sociales, la moral depende de los grupos sociales, la política depende de la ideología de la que se parta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tu exposición, que es tan rica, pues se enriquecería todavía más si se reformulara filosóficamente. Claro, pero fíjate tú que ahí hay una cosa que yo no he sido entonces capaz de transmitiros, porque de hecho, uno de los elementos que estaban como aportación o como presentación, arrancando desde los postulados de Gustavo Bueno, que son los que pongo al principio, es justamente que en el momento que estamos en el siglo XVIII, donde la medicina era esa medicina basada en las infecciones, en la mortalidad, etcétera, como en ese momento, cuando da un salto, no es una interpretación mía, es que al fusionarse lo que es el conocimiento de las epidemias con lo que eran los datos estadísticos de la sociología, se construye una nueva disciplina. No tiene nada que ver con mi opinión sobre esa disciplina, es dato, la medicina social como especialidad, como la medicina comunitaria se construye y se da el salto, que en nuestro lenguaje es, entra la epidemiología. O sea, si me explico, no tiene nada, o sea, la apreciación filosófica yo no te la estoy haciendo en ningún sitio, te digo que se pasa de la medicina
objetivamente vinculada del médico hipocrático ante una situación de enfermedad que no sabe cuál es su diagnóstico, cuál es su tratamiento, de repente encuentra ese conocimiento y tienes por un lado la medicina ligada al individuo, ligada al conocimiento, al diagnóstico, al tratamiento, y en paralelo se va gestionando un nuevo ámbito de conocimiento que es lo que genera la medicina social, donde otras ciencias empiezan y se desplaza de lo que es la atención a la persona y al marco biológico que la determina. Y esto es dato, eso no es una interpretación, eso es lo que ocurre. Y se trasvasa totalmente de lo que es la identidad física del sujeto, donde los planos están perfectamente definidos, a otros elementos donde ya entra todos los criterios políticos y demás, que es lo que intentaba ver, era cómo van penetrando en el discurso médico sensu estricto, tal y como Gustavo lo define, cómo van entrando otras variables y se va transformando una parte de ese discurso. Y el otro sigue apelado al cuerpo y al conocimiento del cuerpo, que es lo que tenemos ahora. Por eso se van produciendo disciplinas complementarias, que unas dominan el discurso político, como es la medicina social, el ámbito de la medicina comunitaria, donde estás hablando, el denominador ya no es el sujeto individuo, sino es la población. Te ha cambiado el denominador. La epidemiología no actúa sobre sujetos individuales, actúa siempre sobre poblaciones. Y el criterio epidemiológico es el que va dominando el ámbito de la medicina social, porque es que, claro, la enfermedad, sobre todo determinado tipo de enfermedades, no se quedan en el cuerpo del sujeto, trascienden porque tienes el aire, porque tienes el agua, y porque son causas etiológicas de la enfermedad. Por tanto, es que el ámbito de la medicina, en el momento que se descubren cómo se producen las epidemias, en sí mismo trasciende al cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque está afectando a todo el colectivo con factores exógenos que implican y producen la enfermedad, pero eso ya es el nacimiento de la epidemiología. Y es el nacimiento, la mezcla de la epidemiología con los datos estadísticos y con una producción que es la medicina social como tal, y la atención comunitaria, que es lo que va tomando los cambios de nombre progresivo que llevan las cosas, ni más ni menos. Pero en la política sanitaria lo que tienes efectivamente es la contradicción, no la contradicción, sino las dos tensiones entre ideologías, por decirlo sencillo, ¿vale? Entre aspectos ideológicos que encajan con la visión comunitaria social de la medicina, que son los que están detrás, y los grupos de presión de la medicina en atención primaria, la medicina familiar, la participación a nivel de las municipalidades, la prevención, la promoción de la salud. Esto todo forma parte de ese paquete de lo que es la medicina, lo que se llama, lo que es, lo que está dominado, lo que tiene es la especialidad. O sea, esto es la medicina comunitaria, la medicina basada en la epidemiología versus lo que es la medicina más biológica, por decirla de alguna manera. Y estos son partes de la realidad, no es que yo te use o me saque aquí un término, te lo interprete, estos son especialidades clínicas, yo soy una especialista en community medicine, punto. ¿Y qué estudias ahí? ¿Cuál es el cuerpo de conocimiento? Es el denominador poblacional, no el individuo. Tú estudias la enfermedad, pero la enfermedad desde una perspectiva epidemiológica, y estableces los criterios de inversión, donde hay que poner el dinero, con criterios epidemiológicos. Es decir, la epidemiología es la que tiene que informar y decir, oiga, perdón, ¿cómo se va a poner esta cantidad de dinero para pagar un tratamiento que va a beneficiar a una persona a este tiempo versus lo que se podría hacer con este dinero utilizado de otra manera? O sea que esta es la tensión permanente, objetiva, que está ocurriendo en las instituciones. Es dato, esto es lo que hay, esto es así. ¿Y cómo ha impregnado un discurso? Perdón. ¿Qué haces con el SIDA de un individuo? ¿Qué haces con la hepatitis de un individuo? Si no lo pones en su contexto. Claro, exacto. Es que cuando tú tomas la decisión, y el debate que tiene el clínico como clínico individual es ese. Tú eres un médico, tienes un paciente, la cosa está clara, es qué te pasa a ti, qué es lo mejor que tengo para ofrecerte. Y de repente vas y dices, oye, pues prueba este tratamiento, ¿qué tal? ¿Qué vale esto? Claro, el médico saldría de ahí, pero claro, es que si eso funciona así,
quién está analizando el problema de qué podríamos hacer con ese coste-oportunidad en esa inversión con ese dinero sobre una población que a lo mejor son las vacunas de toda la población o temas de un impacto mucho mayor. Ahí está el dilema, y es un dilema moral importantísimo. Es decir, te prolongo un mes de vida y el coste de la prolongación de ese mes de vida me supondría a lo mejor el poder dar asistencia a todo un colectivo durante no sé cuánto tiempo. Bueno, este tipo de debate en el ámbito de la medicina es el ámbito de la epidemiología, de la salud pública, y que es el que inserta ideológicamente con esa visión del bienestar, de la comunidad, etc. Ahí es donde se produce, pero eso es lo que hay, es así. Bueno, ¿no os habéis cansado todavía? Ya me queda poco, ¿no? Bueno, felicitarte como todos los anteriores, porque la conferencia, tanto la anterior como la de hoy, creo que ha sido bastante lúcida, tanto a nivel filosófico, diría yo, como a nivel de calle, ¿no? Me vienen a la cabeza muchísimas preguntas, pero me voy a quedar con la que tenía hace rato, no hoy, sino creo que fue el martes, cuando hiciste la exposición, y me quedé con ella en la cabeza, que es muy sencilla y yo creo que a la vez compleja. Estamos hablando de calidad en la sanidad, ¿no? Algo tendrá que ver dicha calidad, aunque se ponga muy bien tela de juicio, que si mis datos no son erróneos, España es el segundo país con mayor esperanza de vida en el mundo por detrás de Japón, segundo o tercero, está en esa escala. Claro. Algo tendrá que ver nuestro sistema sanitario, a pesar de lo mucho que se le critica, ¿no? Y intentando rizar el rizo, y en un tema espinoso, diría yo, sí que es espinoso, has hablado muy bien de las competencias, de las transferencias de las competencias en sanidad, los años en que se hicieron, toda la problemática que eso supuso. En la sociedad se está hablando actualmente también de la posibilidad, como posibilidad que no sé si es real o no, de que esas competencias se eliminaran y volviera a haber un sistema de sanidad nacional. Y la pregunta es, bueno, yo creo que es compleja, no sé, pero desde tu punto de vista como profesional, que conoces mejor que yo creo que nadie de los que estamos aquí el sistema sanitario, ¿eso sería positivo o negativo? Es decir, me explico. La cuestión no es pasar las competencias o no pasarlas. De cara a la calidad, ya que estamos hablando de calidad, ¿sería posible, no sería posible? Lo primero, y segundo, ¿sería positivo, no sería positivo? A ver, ejemplos hay miles. Yo me estoy acordando de un compañero, y bueno, yo mismo cuando estás fuera de tu lugar habitual, de tu tarjeta sanitaria de tu comunidad autónoma, que te pasa cualquier evento, una torcedura de tobillo, te rompes un hueso, 1000 cosas, vas al hospital de turno, sea Cádiz, o sea Asturias, me da igual, y claro, te encuentras con un problema de atención, porque no estás en tu comunidad autónoma. Yo conozco casos, bueno, seguramente conocerás tú muchísimos más que yo, y me parece que es un tema serio, de personas que fuera de su comunidad autónoma han sufrido algún ataque, y como no hay un sistema nacional de datos, esa persona ha fallecido. Si esos datos se hubieran sabido, si el médico de turno que le atiende lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera salvado la vida. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, lo sé, pero la pregunta de fondo es esta: ¿es posible? Y segundo, ¿sería positivo o no sería positivo? ¿Mejoraría la calidad? ¿No la mejoraría? Yo sé que la pregunta es bastante difícil, pero bueno. No, sí, aquí estáis poniendo fácil todo el pueblo de una manera solidaria, ya os veo yo. Vamos a ver, me planteas dos cosas. La primera, no nos confundamos, es decir, una cosa es, o sea, que el Sistema Nacional de Salud aporta elementos de valor incuestionables, esto es así, esto es así. Ahora, otra cosa distinta es el coste-oportunidad. Esto es un concepto que es muy de gestión, pero para mí es importante. Es decir, las cosas hechas de una manera un poquito distinta podían haber tenido un impacto tal. Yo ahí creo que el coste-oportunidad no nos sale tan positivo. Es decir, esto son cosas diferentes. Dos, una cosa son las grandes cifras sobre un país, que tiene que ver los datos que ves, el segundo país, los datos de morbomortalidad, etcétera, tienen que ver con múltiples factores. Es decir, en el tema, cuando tú quieres ver el impacto que tiene el sistema sanitario en ese conjunto de factores, tienes unos 4 o 5 indicadores, que esos sí son
directamente imputables a la calidad del sistema, la mortalidad perinatal, etc. Tienes una serie de factores que sí. Luego, en cuanto a cobertura global, en principio, accesibilidad y tal, es incuestionable. Otra cosa es que dices, tengo el acceso. Claro, pero si el acceso son tantos meses de lista de espera, en fin, ahí te contesto a la primera. O sea, el hablar del sistema y el hablar de los positivos, los negativos que tengan, no invalida. O sea, los positivos están identificados y están ahí, y están objetivizados y están publicados y tienen ríos de tinta. Pero el tema es la utilización de los recursos escasos y la responsabilidad que hay desde la gestión pública de optimizar al máximo la gestión de esos recursos que tienes asignados. Y hay temas, como te digo, del coste-oportunidad, decisiones que se pueden tomar de una manera y se toman de otra, que es la vida operativa. Ahí es donde habría muchísimo que hablar y ahí sí que tienes ríos de tinta. Sobre el tema de volver o no volver a las competencias, yo sinceramente os lo digo, yo sí haría una... Bueno, lo que pasa es que creo que ya es absolutamente imposible. O sea, yo creo que el modelo ya se ha articulado de una manera que es como está. Pero si los principios del Sistema Nacional de Salud, ideológicamente hablando, eran equidad, igualdad, con un denominador que eran los españoles, entonces, lo siento, eso se ha roto. Eso se ha roto como denominador españoles. Se ha roto. Es decir, la movilidad que había con el Insalud, que te daba la tarjeta de desplazado, el no sé cuánto, es que eso se ha roto. Pero es que se ha roto en los últimos años, no sé si me explico, porque en un principio eso no ocurría. Luego, para mí, los elementos en positivo que ha tenido las prestaciones, la universidad, lo que quieras, de repente se ha producido una desarticulación del sistema que lleva a que esos grandes principios no están. La igualdad, cada comunidad autónoma resulta que puede definir una parte de su cartera de servicio y paradójicamente, lejos de ser el Consejo Interterritorial en su función de coordinación y en el marco de la Ley de Cohesión, el que podía decir, oye, vamos a cubrir el cambio de sexo, sí o no, pues de repente una comunidad autónoma se larga, avanza y lo mete en su cartera de servicio. ¿Qué ocurriría? Que podríamos ir todos los españoles del resto de esa comunidad autónoma que nos lo preste y entonces hay problemas. Luego, objetivamente, sin ninguna evaluación de ningún tipo, los principios de equidad, igualdad, denominador españoles han tenido fisuras. No digo estén rotos, pero que hay fisuras operativas que las vivís vosotros. Claro, una cosa es descentralizar para optimizar determinadas prestaciones y otra cosa es desarticular un sistema. Entonces, aquí alguien hablaba el otro día de que es que esta situación no son países que se construyen y se van acercando, es que somos entidades geográficas que estábamos absolutamente unidos en una economía de escala que podíamos haber optimizado los procesos de descentralización de la gestión, haciéndola más operativa, manteniendo un sistema nacional de salud. Y lo que tenemos ahora mismo son 17 sistemas nacionales de salud, con 17 consejeros, con 17 responsables de los servicios autonómicos, que tenemos pelea dentro de un mismo, o sea, del que lleva la consejería y la financiación con el que lleva la provisión. Es decir, que no, pero es que esto es vox populi, es que yo me paso toda la vida, montones de cursos, es que te lo dice todo el mundo. Cuando haces una política como la de la tarjeta sanitaria, la interoperabilidad de los sistemas, tal, es que llevamos 19 años para hacer interoperables las historias clínicas electrónicas. Por favor, cuando esto podía haber salido de una opción ya integrada, es decir, es que os podemos sacar millones de ejemplos. Entonces, bueno, aquí se ha llegado, y esto no se ha llegado por casualidad, y es donde yo os pongo el contraste. Claro, para mí como persona, disculparme que haga esta proyección personal, yo me creo que es bueno tener un sistema nacional de salud que funcione bien, y yo me creo que es una responsabilidad de los poderes públicos gestionarlo adecuadamente, y a mí no me condiciona ningún
tema ahora mismo en ideología política en historias. Esto tiene que funcionar bien, esto cuesta mucho dinero y tocas un tema muy delicado para la gente, como es su salud, que me dejen de gaitas. Y que nadie me puede decir a mí en estos momentos que no hemos metido obuses a la línea de flotación de los propios principios que montaron esto, que era la igualdad y la equidad. La mayor parte de los estudios que yo he podido ver en los últimos días para preparar esto sobre el impacto que ha tenido la descentralización en esto vienen desde el ámbito económico, muchos estudios del grupo de la Pompeu Fabra de Cataluña, con lo cual te están continuamente diciendo que no ha tenido un impacto en la salud. Pero si es que no me interesa si ha tenido o no ya un impacto en la salud, me interesa saber si ha tenido un impacto en el caos de los ciudadanos moviéndose de una comunidad autónoma a otra. O sea, el coste-beneficio de no tener la tarjeta sanitaria, el coste-beneficio de no tener una central de compras, el coste-beneficio de no poder tener unas economías de escala de tal manera que tú ahora mismo no tienes por qué tener todas las especialidades en el hospital de tu pueblo, porque no tenemos profesionales para cubrirlos. Porque tienes que tener hospitales de referencia nacional, que los tienes, pero los tienes duplicándose los servicios. Y claro, el presidente de una comunidad autónoma quiere que en su pueblo, en su comunidad o en su nicho, pues tener todas las especialidades para vendérselos a su ciudadanía. Pero luego no hay médicos. A ver, que estamos en un jardín, que alguien me diga a mí cómo salimos de él. Y ya está. Perdonadme la pasión.